Hoy se han producido dos buenas noticias en nuestra región. Por una parte, la publicación de los datos del paro en el mes de mayo, que después analizaremos, cuyas cifras son comparables a las que teníamos en el año 2008, es decir, antes de la crisis. Y por otra, que los más de 5.000 estudiantes de bachillerato que se han examinado en esta primera jornada de selectividad, ahora llamada EBAU, han podido hacerlo con total garantía, tras no detectarse por el momento filtraciones como así ocurrió el año pasado. También hablaremos de ello en este programa. Pero hoy quiero destacar una noticia que me ha dejado preocupado, y es que nuestra región es la segunda con mayor índice de fallecidos en viviendas por incendios o explosiones, con 5,6 muertes por millón, solo por detrás de Navarra, que tiene un índice de 6,1, pero ambas superando ampliamente la media nacional, que se sitúa en 3,08 fallecidos en viviendas por millón de habitantes. Como cadena de televisión han sido varias las ocasiones este año en las que hemos tenido que cubrir incendios en viviendas en la capital extremeña, hecho que se reproduce en toda la región, sobre todo en invierno. Y he de decir que, al menos en una buena parte de ellos, el origen ha estado localizado en la utilización de braseros de picón o en la sobrecarga de instalaciones eléctricas obsoletas y con poca seguridad. Y además suele darse alguna coincidencia más, como que estas viviendas están habitadas por personas mayores. Por eso, desde aquí, quiero hacer un llamamiento a la Diputación de Badajoz para que, con la colaboración de los ayuntamientos, como viene siendo ya habitual, incremente la partida presupuestaria destinada a distribuir detectores de humo en hogares donde suelen residir personas de edad, porque este gesto puede evitar la tragedia en muchos hogares extremeños. Y aunque anualmente esta campaña ya está llevándose a cabo, precisa de una difusión más amplia. Y es que, evidentemente, todo esto tiene que ver con la denominada pobreza energética que sufren muchas familias, otro hecho diferencial que desgraciadamente tenemos en Extremadura, pero para la que hay solución, gracias a las ayudas de las administraciones. Que así sea. Buenas noches. Bienvenidos a esta edición, la número 978 de La Picota. Es martes, vamos a hablar de diferentes temas, como hemos anunciado en nuestra editorial, del paro, de la EBAU, que hoy protagonizan esta jornada, pero también hay otras noticias de alcance que serán analizadas y sobre todo van a ser opinadas por nuestros picoteros de esta jornada. Hoy están con nosotros Leonor Nogales. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo bien, estás? Pues bien. ¿Qué tal la semana? Pues la semana, bueno... Pues nada de calor, ahora están bajando un poquito las temperaturas. Sí, es verdad, hoy está mejor día que ayer. Ayer hizo mucho más calor, pero hoy corría una brisita que es muy agradable. Nino González, ¿cómo está? Buenas noches. Bien. ¿Qué tal tu semana? Muy bien, pues somos de segunda. Eso sí. Entonces muy bien. Estuviste allí, supongo, en el Romano, ¿no? Estuve. Junto a los 8.000 aficionados. Estuve con toda la tensión que pasamos, pero bueno, después de los 18 penaltis y la tensión de los 18 penaltis, pues explotamos y disfrutamos. Con lo cual, bien la semana. Oye, qué bien estuvo el portero, por cierto, del Mérida, ¿eh? Sí, estuvo bien porque empezó el bien, luego los dos primeros jugadores del Mérida, que teníamos mucha fe en ellos, fallaron los dos primeros penaltis, pero a partir de ahí Para ya... que vean, eran los favoritos, ¿no? Sí, pero a partir de ahí ya todos los entraron y el portero hizo lo que tenía que hacer, con lo cual, después de toda la tensión que vivimos, pues la explosión de triunfo y de satisfacción. Bueno, pues esta mañana, por cierto, mejor dicho, esta mediodía, sobre la 1 de la tarde, la plantilla del Mérida ha ido a ofrecer el ascenso a la Mártir Santa Eulalia, una tradición que hacía tiempo que no veíamos ya por aquí, ¿no? Afortunadamente. Esperemos que este regreso a la segunda B pues sea también el trampolín para alcanzar la segunda división y ojalá podamos recordar cómo en otras épocas, en otras décadas, el fútbol, la vuelta al fútbol profesional, como así ha hecho ya el Extremadura de Almendralejo, y cuanto más equipos extremeños estén, pues mucho mejor. Bueno, ha comenzado la EBAU,
la denominada, la antigua selectividad. Algo más de 900 estudiantes se enfrentan en Mérida a esta prueba y en la región en total serán más de 5.000. Tras el fiasco del año pasado en el que se filtraron algunos exámenes y obligó a repetir la prueba a los estudiantes extremeños, este año el presidente del Tribunal Calificador de la EBAU, José Antonio Pariente, ha explicado que la comisión organizadora de esta prueba ha elaborado un protocolo para la custodia y distribución de los exámenes que tiene dos puntos importantes. Por una parte, ha detallado que los criterios específicos y generales de las diferentes pruebas no se van a hacer públicos hasta el viernes, una vez se haya finalizado todo el proceso para evitar cualquier tipo de incidencia. Y por otra, la distribución y manipulación de los exámenes se ha llevado a cabo por una empresa de seguridad que los tiene en una serie de cajas debidamente precintadas y dentro de las mismas están sobres lacrados y precintados que se van abriendo desde la mañana de este martes a medida que se vayan teniendo lugar las diferentes pruebas. Así que doble filtro de seguridad para evitar precisamente la filtración de estos exámenes que, lo que si recuerdan ustedes, hizo que muchos miles de estudiantes, algunos, algo más de 4.000 el año pasado, tuvieran que repetir algunas de las pruebas. Leo. Hombre, yo recuerdo el año pasado cuando se planteó precisamente aquí en La Picota este tema de que se habían producido filtraciones en los exámenes de la selectividad, pues la verdad es que veías que el fallo que se había producido era importante, ¿no? O sea, no era un tema menor para no tenerlo en cuenta. Máxime cuando el hecho de que un alumno supere a otro, lógicamente, en selectividad, pues desde luego lo que arrastra es el poder elegir la carrera que más te interesa y desde luego estás quitando a un compañero que pueda hacer esa carrera que tú eliges, ¿no? Porque hayas tenido más notas. De ahí que haya que hacer un protocolo, desde luego, y en estos temas de que no, bueno, pues no se filtre nada y tiene que haber la máxima seguridad en todo, ¿no? La verdad es que la EBAU, que es la antigua selectividad, es una prueba muy importante porque en la actualidad en España tenemos ya distrito único. ¿Qué supone eso? Bueno, pues que tú con tu nota de selectividad, pues tú acudes a cualquier comunidad autónoma, al ser distrito único, para elegir la carrera que tú quieras. Entonces, claro, eso genera una competitividad pues adicional. Y de ahí que se esté escuchando en muchas instancias, pues que, claro, el que haya 17 exámenes de selectividad o de la prueba EBAU, como queramos llamarlo, que al fin y al cabo es lo mismo, el que haya 17 pruebas distintas, en cada comunidad autónoma se hace su propia prueba, pues esto está llevando a la publicación de muchos artículos en el sentido que hay comunidades autónomas donde dicen que es más fácil el realizar la prueba que en otras comunidades autónomas que están diciendo, vamos, y además es que se están haciendo estudios dentro de las propias universidades, se están haciendo estudios para demostrar que efectivamente hay otras comunidades autónomas donde es más fácil y se puede sacar la nota más alta en este examen de selectividad. ¿A qué lo achacan? Bueno, pues lo achacan a que las preguntas en unas comunidades autónomas son más fáciles que en otras. Hay temas, por ejemplo, de literatura, donde en comunidades autónomas exigen el estudio a lo mejor de 13 autores y sin embargo en otras comunidades autónomas pues no pasa de 7 autores. Hay correcciones, según se pone de manifiesto en estos estudios que se están haciendo, hay correcciones más generosas en unas comunidades autónomas que otras. Por lo tanto, lo que se está demostrando a la vista de las publicaciones que están haciendo las universidades, porque es gente de la propia universidad los que están haciendo estos estudios, los que están poniendo en evidencia que hay una gran diferencia en contenidos y las pruebas desde luego no son iguales, son desiguales en las comunidades autónomas, y esto está suponiendo que haya alumnos que depende de donde se examinen
pues tengan notas más altas en selectividad en unas comunidades que en otras. Es más, ha llegado al punto de que ha habido partidos políticos que ya se han manifestado. Por ejemplo, Ciudadanos, pues Ciudadanos apuesta por una prueba única nacional y que sea la misma. La propia ministra de Educación, doña Isabel Celaá, ha hecho unas manifestaciones diciendo, no claramente, pero sí implícitamente, en que efectivamente hay comunidades autónomas donde es más fácil en unas que en otras. Y ya, bueno, pues para terminar el tema, el presidente de la conferencia de rectores de todas las universidades españolas aboga porque haya un solo examen para todas las comunidades autónomas, porque va a suponer la igualdad para los estudiantes. Y yo creo que si las cosas están así... Digo que una de las sospechas siempre ha venido tradicionalmente en los últimos 2 años metiendo la comunidad de Castilla y León con Extremadura. Nino. Yo niego la mayor. Y sin embargo eso iba a decir, porque ahí tenemos Yo niego la un mayor. picotero que es Abel Hernández, que es uno de los encargados en Mérida de realizar esta prueba, en la que ha manifestado aquí mismo que había preguntas comunes en el examen de Castilla y León y en el de Extremadura, y sin embargo bueno, pues el nivel demuestra que es el mismo. Yo voy a empezar por el final. Una prueba única. La corregirá al mismo todas, porque si los que corregimos somos distintos, cada uno tenemos unos criterios distintos, ¿sí? Volveríamos a lo mismo, ¿no? Porque si hacemos una prueba única para todos, la tiene que corregir Fran, todas. Pero los contenidos serían iguales para todos. Los contenidos son iguales ya para todos. Tenemos unas tablas y todas las pruebas tienen que adaptarse a esas tablas de contenido fijados en el Ministerio. Hay una comisión, yo pertenecía a la comisión de geografía, en el que estábamos profesores universitarios y profesores de instituto, en el que ahí establecíamos los criterios, y después había un profesor universitario y un profesor de instituto, en el que hacen 5 modelos de exámenes que presentan. 5 modelos que lo hacen gente de la universidad, que no tienen nada que ver con los institutos, y alguien del instituto. Pero esos modelos de exámenes ajustados a unos contenidos que están publicados. No puedes preguntar lo que te dé la gana, sino sobre unos contenidos. Yo trabajaba en geografía sobre me parece que eran 22 supuestos, y sobre esos 22 supuestos había que estar. No había otro, no me lo podía inventar. Con lo cual, yo he negado siempre, porque creo que la gente cuando corrige lo hacemos normalmente, repito otra vez, normalmente lo hacemos de manera profesional. Me vaya a permitir, en cualquier profesión vuestra, que seguro que hay algún tonto, seguro, ¿no? En todas. Claro, sí. Bueno, pues en todas alguien habrá que lo hará mal, pero la mayoría de la gente son profesionales y así. Y luego, otra cosa, en la prueba, la EBAU supone el 40% de la nota, el 60% es la nota del instituto, con lo cual en la nota final, si vamos a suponer, que es mucho suponer, que hay exámenes más fáciles o menos fáciles, no va sobre la nota final, va sobre el 40%, porque el 60% es de los profesores de los institutos. También vamos a cambiar y a suponer que los profesores y profesoras de institutos de Extremadura somos más benignos que los profesores o profesoras de Valencia. Yo creo que estamos en un discurso en el que queremos comparar cosas y el que no va por ahí el asunto. Yo creo que la prueba de selectividad, que podríamos entrar incluso si es necesaria, pero ya que está... Yo siempre he opinado que es innecesaria. Ya que está porque estamos en un sistema de evaluación continua y se supone que la nota que obtienes a lo largo de los años que estás, tanto en bachillerato, realmente ahora la que cuenta la de bachillerato es suficiente como para demostrar la valía de cada candidato. Una prueba que la aprueban el 92% de la gente... Pues esto, yo estoy convencido que las EBAU, los exámenes de EBAU son más fáciles que los que nosotros trabajamos en los institutos. Hombre, es interesante, claro, el que un alumno está demostrando día a día su capacidad de estudio y tiene sus calificaciones y tal, y la verdad es que sacando la media de toda su trayectoria como estudiante,
pues sería suficiente. O sea, la prueba, la verdad es que yo tampoco soy muy partidaria de esta prueba. De hecho, te digo una cosa, el plan mío, que era el del 57, no había selectividad. O sea, hubo un año que terminó PREU y hubo un vacío en la normativa, que supuso que los alumnos que habíamos nacido en el 57 no tuvimos selectividad. Luego al año siguiente ya se puso la selectividad, o sea, y no nos pasó nada. Los que no teníamos selectividad, pues por la media académica de todos los cursos, pues entramos y elegimos, cada uno pues eligió la carrera que quiso, ¿no? Entonces no lo veo yo que sea una prueba necesaria. Lo que pasa es, yo no pongo mi foco de atención en Extremadura, ni muchísimo menos. Efectivamente, sí hay datos de que se está produciendo lo que se llama el turismo académico, y es que hay padres que matriculan a sus hijos en segundo de bachillerato, donde consideran que luego podrían tener más facilidad, porque el examen sería no tan duro como en su comunidad autónoma, y entonces hay alumnos que ya en segundo de bachillerato se trasladan a otra comunidad autónoma, se matriculan en un instituto y se examinan. Pero yo no voy a poner el foco de atención en Extremadura, ni muchísimo menos. O sea, yo el foco de atención quiero ponerlo en que cuando hacen las manifestaciones, que yo por ejemplo acabo de hacer, yo las he sacado del diario El Mundo y del País, 2 diarios distintos, con 2 equipos de investigadores diferentes, unos de la Universidad de Salamanca y otros de la Autónoma de Madrid, y son unas investigadoras con nombres y apellidos las que están diciendo que se están produciendo este tipo de problemas en la prueba esta similar a la selectividad. ¿Por qué? Pues por eso que yo he comentado, o sea, por muchos motivos, yo qué sé, por contenidos tal, que no lo sé, pero eso ¿a qué me lleva a mí a pensar? Pues que si efectivamente fuera cierto, yo no quiero que haya una desigualdad para los estudiantes, yo quiero que los estudiantes sean todos iguales, tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones. Entonces, ¿a mí qué me gustaría? Pues yo sí soy más partidaria de una prueba única, claro que sí, porque sería la misma prueba con las mismas materias, los mismos contenidos, en fin, yo creo que habría una igualdad. De hecho, vamos, si yo me atrevo a decir esto y a poner el dedo en la llaga, es porque el propio presidente de la Conferencia Nacional de Rectores de Universidad, que yo creo que desde luego será una persona de reconocido prestigio y solvencia, está diciendo que lo ideal es que haya una prueba única en toda España. Luego cada uno podrá discrepar y podrá decir, pues yo sí, yo no, yo muestro mi opinión. Y mi opinión es que yo estoy de acuerdo. Bueno, tanto... A ver, yo me gustaría preguntar, la EBAU lo organizan las universidades, ¿no? Sí. Cada uno en su territorio. Sí. ¿Y por qué no lo hacen? Es tan fácil como eso. La prueba la organizan las universidades, claro, es decir, quien la dirige y quien la plantea es la universidad. Es más, los chicos, si veis, han tenido que hacer una matrícula y se han matriculado pagando a la universidad. Exacto. ¿Vale? Sí, sí. Me permite, yo no sé el nombre de las señoras o señores que han hecho el artículo que tú has leído, yo lo digo en el mío propio, el mío, mi experiencia. Mi experiencia. Con la prueba única, vuelvo a lo mismo, soy muy cansino. La prueba única, si la corregimos profesores distintos, los criterios van a ser también distintos y van, ¿vale? Otra cosa, el turismo académico, hay que tener mucho cuidado cuando decimos eso. Mira, en Extremadura este año ha habido matriculados en segundo de bachillerato 7.853 alumnos, de los cuales en segundo de bachillerato que hayan venido de otra comunidad han sido 59. No hay turismo. No hay turismo. De 7.853 bueno, que en Extremadura. Yo es que además que conozco bueno, esto. Claro, pero a lo mejor el artículo se refiere a nivel nacional. Claro, pero para cuando yo no pongo el punto de mira cuando hablan de nivel nacional hay que dar datos. Y yo doy datos. Porque Fran ha dicho, y tú dices que una de las señoras es de Salamanca, en la comunidad castellano-leonesa, llevamos mucho tiempo, y los extremeños, yo como docente estoy hasta las narices, de decir que aquí regalábamos los aprobados, y yo no he regalado en mi vida un aprobado, yo le he dado el aprobado a mis alumnos cuando se lo han ganado, y cuando cumplían los estándares de aprendizaje que nos marcan, y la universidad marca unos estándares, y sobre esos estándares van los exámenes de la EBAU. Y repito otra vez lo mismo, vuelvo a ser cansino.
La EBAU el 40%, el 60% es la nota que sacan esos alumnos en los institutos. Y que de esas dos se halla la media, con lo cual no le demos tanta importancia a esa prueba que hacen, y que hay alumnos maravillosos que el día ese que se levantan tienen un dolor de muelas y fracasan en la EBAU. Hay una casuística tremenda, con lo cual esto de que más alto, más bajo, que no, de verdad que los docentes de toda España, en general, siempre hay algún tonto, ¿no? Somos profesionales y marcamos, y intentamos enseñar lo que tienen, porque queremos que nuestros alumnos cuando vayan a la universidad vayan bien formados, que no regalamos nada, que eso de más bajo, más alto, es que cuando escalas tienes que haber, y yo siempre me ha parecido que hay algunos que parece ser que cuando a más suspender es mejor. No, mi función era enseñar, y si enseñaba a menos, algún problema también tenía yo, porque mi función es enseñar, no suspender. Con lo cual yo, a mí, esta disputa de que las notas son más altas o más bajas, las notas son las que los profesionales de esto decidimos que son, y los decidimos con el mismo criterio en toda España. Pero mira, o es que yo voy a ser, imagínate simplemente que a mí me trasladas al País Vasco, yo iba a ser otra persona distinta en el País Vasco, no, soy yo. Pero si es que no va a depender de un profesor, va a depender de unos criterios que marca la universidad. Pero sí que están marcados. Y me imagino que en esos criterios es donde se aferran las personas que han hecho... perdona. Pero es que están marcados. Pero si es que yo no voy a... Pero vamos a ver, si es que... una realidad. Para un momento, es que yo no voy a discutir contigo. Pero si yo tampoco, es pero que la yo realidad... respeto tu opinión como considero que tú deberías respetar la mía. Y yo he dicho desde el primer momento que el presidente de la Conferencia Nacional de Rectores de Universidad, que se llama don José Carlos Gómez, y se pueden ver sus declaraciones, tú entras en internet, declaraciones de don José Carlos Gómez con respecto a la EBAU. ¿Qué dice? ¿Me permite que te interrumpa un momento? De un rector, ¿no? Es uno. Hombre, es el presidente de la Conferencia Nacional, representa a todos. No. Sí, no. El presidente de la Conferencia Nacional. Yo puedo, en algunas cuestiones, no va como presidente. Bueno, mira, yo ya... La dice él, es uno. Vale, disculpa. Los pormenores que tú quieras sacar aquí, a ti te servirán para tu explicación, y a mí, desde luego, no me sirven. Desde el momento que te estoy diciendo que el presidente de la Conferencia Nacional de Rectores hace unas declaraciones públicas, y te estoy dando su nombre, don José Carlos Gómez, y tú pon don José Carlos Gómez, declaraciones de la EBAU. Pues este señor, su declaración es: se muestra a favor de la prueba común para asegurar la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes. Y yo creo que no tengo nada que ver ni el conocimiento ni los estudios que pueda tener este señor, y para mí pues ya es un dato importante el que esta persona se esté mostrando a favor de una igualdad de oportunidades que hoy en día, según él, no se está dando. Y tu compañera, la ministra de Educación, doña Isabel Celaá, el mes pasado hizo unas declaraciones donde reconoce por primera vez que hay pruebas de EBAU más fáciles en unas comunidades autónomas que en otras, ¿vale? Y hay un partido político que ha salido a la palestra, que es Ciudadanos, y ha dicho que apuesta y reclama una prueba única nacional. Y me imagino que cuando se hacen este tipo de declaraciones por un presidente de rectores de todas las universidades españolas, por la ministra de Educación y por un partido político, es porque estarán manejando pues datos, cifras y estudios que avalen que hoy en día no se está produciendo una verdadera igualdad de oportunidades entre los estudiantes. Y es lo que yo opino, nada más, Nino. Perfecto, ahora opino yo. Claro. Adelante. Vale. Bien, mira, la opinión de ese señor, que es un rector, es la suya, que vale lo mismo que la mía, ¿vale? Los 52 rectores más no hemos oído su opinión. Este señor no habla en representación de los rectores, habla en la suya, que le puedes dar toda la credibilidad que quiera, pero es la suya. Hay 52 rectores más que no sabemos qué piensan. Y vuelvo otra vez a ser cansino. La prueba única. ¿Quién corrige la prueba única? ¿Quién corrige la prueba única? ¿Un único equipo de 10, de 100 profesores que corrigen todas las pruebas de toda España? Porque si no, si yo voy a corregir las de Extremadura y otro va a corregir la de Andalucía y otro,
siempre vamos a tener la duda de los criterios de corrección que van a ser distintos, con lo cual la panacea no está, y el sistema no está tan mal como se quiere poner aquí, ¿eh? La gente hace, y tienes a Abel aquí, que lleva años poniendo, yo nunca he puesto un examen de selectividad, ni he corregido nunca un examen de selectividad, pero Abel tiene criterio, además, como presidenta del Consejo Escolar, y no hay tanta diferencia. Además, si es que los datos, si fuera verdad, por ejemplo, lo que dicen los castellanos leoneses, ¿tú te imaginas a un chaval de Béjar que quiere ser médico, acabaría estudiando en Plasencia? Porque supuestamente tendría más fácil entrar. Y tú te vas a los datos y eso no ocurre. ¿Qué pasa? ¿Que son tontos? No. Que saben que la realidad es distinta y que trabajamos en todos los centros escolares más o menos igual, y que después pues aparece un criterio del 40%, porque siempre me vais dejando el 60% aparte, que eso son notas del alumno durante los 2 años de bachillerato, con lo cual la prueba única afectaría al 40% de la nota, pero seguiría estando el 60%. Y yo creo que está bien. Y para terminar, algo que no hemos dicho, se ha cambiado el modelo, porque empezábamos por ahí, de registro. A mí me parece bien, pero tengo que decir que el año pasado fue un error de alguien que llevaba 20 años haciéndolo bien, y una vez pues echó un borrón, y es normal que de un modelo un poco más familiar se haya pasado ahora a un modelo más profesional, que a mí me parece perfecto, porque cuanta mayor medidas de seguridad se tengan, absolutamente mejor. Pues mira, yo voy a dar un apunte, porque hay una carrera que es muy demandada y desde luego necesita una nota de selectividad altísima, que es medicina. Medicina, por desgracia, hay muy pocas plazas para poder estudiar, porque el que lleve aparejado las prácticas pues siempre supone una limitación, ¿no? Entonces, medicina es una carrera muy demandada, con una nota altísima de selectividad para poder acceder a estos estudios. Y precisamente leyendo muchos artículos en periódicos, hay una vía que planteaba una alumna de la Universidad de Salamanca y decía: yo quise estudiar medicina, no pude porque me faltaron unas décimas y no pude hacer medicina, y lo primero que hice fue enfermería. Conseguí sacar enfermería con una media en la carrera de casi un 9, y lo que, como tampoco tenía nota para poder entrar en medicina en Salamanca, pues lo que sí ha hecho ha sido, se ha matriculado de medicina en Eslovaquia. En Eslovaquia, sí, viene el artículo en un medio de comunicación, en Eslovaquia ha empezado a estudiar, y manifestaba la alumna que ya en segundo o en tercero de carrera tú ya podías hacer tu traslado de expediente a la Universidad Española que más te conviniera. Y entonces que ella conoce muchos casos donde hay alumnos que están utilizando esta vía, se han tenido que matricular en otras carreras y sin embargo luego han ido a hacer, iniciar medicina en Eslovaquia, y luego ya de Eslovaquia han trasladado expediente. Yo lo digo porque cuando un alumno tiene verdadera ilusión e interés y vocación por hacer una carrera sanitaria, que son las más vocacionales, pues solo tiene 3 posibilidades. La primera, que tengas una nota altísima y te den la carrera que tú eliges. La segunda, que tus padres estén en buena disposición económica y puedas ir a una universidad privada. Y la tercera, que te vayas a Europa y busques una universidad como es la Universidad de Eslovaquia, donde con las calificaciones nuestras allí somos los primeros para poder elegir y se puede hacer medicina, y luego pides tu traslado de expediente. En realidad hoy en día, lo mismo que los alumnos se van con las becas Erasmus por toda Europa, pues a lo mejor hay posibilidad también de que alguien pensara en esta posibilidad. Yo lo digo porque desde luego las carreras sanitarias, al ser muy vocacionales, hay gente que queda muy frustrada si verdaderamente no pueden estudiar la carrera que les gustaría. Simplemente eso. Mira, un artículo, por cierto, digo aunque no estamos hablando de ello, pero para contrarrestar lo que han venido diciendo durante 2 cursos académicos en Castilla y León con respecto a Extremadura. Un artículo, un estudio: el abandono escolar temprano en la etapa no obligatoria, es decir, de 18 a 24 años, etapa universitaria. Las comunidades en las que más abandono hay son en Islas Baleares, Ceuta, Melilla y Andalucía.
nuestra Extremadura. Lo digo porque si en Extremadura la EBAU fuese más fácil, como quieren hacer ver o están pregonando desde Castilla y León, bueno, pues se pegaría en la torta en la etapa universitaria, ¿no? Y produciría un abandono escolar, cosa que no refleja las estadísticas. Yo no ponía el punto de mira en Extremadura. No, ahora, pero yo lo digo porque hay que mirarlo con lupa, porque en Castilla y León lo llevan diciendo ya 2 años. Sí, bueno, pero también te digo otra cosa. Hay bastante relación entre el informe PISA y las pruebas de selectividad, porque en Canarias es una de las comunidades autónomas donde más se está diciendo que es bastante fácil el examen de selectividad, que no lo sé, en Canarias, y también se demuestra que los alumnos canarios pues son los que tienen una nota alta, pero sin embargo luego un abandono escolar mucho mayor que en el resto de comunidades autónomas. Se les hace muy difícil hacer las carreras. No comparemos, porque no se puede comparar el PISA con la EBAU. No comparemos, no es nada. Y luego, en esos estudios que dicen tan maravillosos que hacen, es muy fácil ir, porque se publica la lista de entrada todos los años en la universidad. Si fuera verdad eso que dice Castilla y León, todos los primeros serían extremeños, porque regalamos las notas, ¿no? En Madrid, en Salamanca, en tal. No. ¿Cómo? Si la nota nuestra es más alta, a la hora de pedir plaza, los extremeños estaríamos por delante. Claro, pero tú también has dicho que la nota nuestra se compone de 2 partes, de todo el bachillerato más de la selectividad. Claro, pero ellos hablan de la nota de selectividad en general. Ah, bueno. Entonces, pero si fuera verdad lo que dicen, la media. Si fuera verdad lo que dicen, nuestros alumnos estarían todos los primeros en todas. Y es fácil, ven, y no existe eso. Y luego, Leo contaba una anécdota de medicina. Los hombres intentan ser médicos de cualquier manera. Yo tengo ahora una ocupación en la que tengo que legalizar títulos españoles y casualmente, me parece que lo he contado, en enero vinieron muchos médicos y pregunté, se estaban yendo a hacer el MIR a Italia, porque el MIR español me parece son 250 preguntas y el MIR italiano era 150. Y pregunté y el idioma, y dice, no nos piden. Lo cual me quedé... O sea, eligen la especialidad al irse fuera, porque aquí es por nota... No, es igual, pero sí. El examen era más fácil, decían... Vía MIR, y al tener mejor calificación eligen especialidad. Pero es que se tienen que examinar en Italia. Sí, yo digo, claro. ¿Cómo examináis? ¿Y el idioma? Eso iba a decir, claro. Me dijeron, no, nos lo piden después. Hombre, yo conozco mucha gente que se fue a Argentina, o sea, la carrera... Pero en Argentina es castellano. Pero Italia, aunque el italiano sea... y de verdad ha habido un montón de chavales y chicas que ya porque vinieron uno y pregunté, oye, ¿por qué tantos médicos me pedís esto? ¿Nos vais de Italia? Y me estuvieron explicando, cosa que no entendí, pero ellos iban a Italia. Y alguna madre que estuvo allí me estuvo diciendo que se iban porque tenían que aprobar. Bueno, de cualquier manera yo creo, y no lo puede confirmar, que el número de aprobados es similar en el de Extremadura que el del resto de comunidades autónomas, ¿no? O sea, que no se ha dado un porcentaje mayor en Extremadura que en otras comunidades autónomas de aprobados, por lo tanto, hay ahí también un dato estadístico para poder compararla con otras comunidades autónomas. Estoy viendo en la pantalla que tienes puesta, dice, el engaño de la España de las 17 selectividades. ¿Por qué Canarias saca siempre mejor nota? O sea, estaba leyendo ese titular, que yo lo he leído no en ese medio de comunicación, en otro. Y entonces, por eso, o sea, como se están dando este tipo de afirmaciones que quizás haga el que haya gente que se pregunte y pueda pensar, ¿será esto verdad? Pues a lo mejor es lo que lleva a decir que se haga una prueba única. Pero no ni el español, ni nadie me contesta a la prueba única. Que hay un grupo de 100 profesores que va a corregir la prueba única para toda España, porque en el momento que esa prueba única la corrijamos gente distinta, la suspicacia va a estar. Porque sobre esa prueba única va a haber gente que va a echar número y dice, en Canarias la han aprobado más gente. Porque ¿para qué sirve la prueba única entonces? A menos que esa prueba única solo la corrijan, estoy diciendo un número, 50 profesores, que sean los 50 para toda España. Entonces, pero eso creo que hoy por hoy es inviable. Pues harán un protocolo de corrección. Ya lo tenemos, pero como ya lo tenemos y está pasando lo que dicen que pasa, por eso se va la prueba única. Pero si la prueba única la corregimos gente distinta, va a haber la duda siempre. No soluciona. En fin,
Vamos a otras cuestiones. Por cierto, que hoy han tenido sorpresa en Hornachos. Los bomberos han rescatado a una culebra de metro y medio, que tenéis ahí, no lo puedo ver, no lo puedo ver. De más de metro y medio. Ay, madre mía. De una casa. En una casa, se había Madre colado. mía. Fijaros que es curioso, ¿no? Estaba en el canalón de una casa. Y es la anécdota de la jornada, la que tienen en sus pantallas ahora mismo. Vemos cómo la cogen por personal especializado para Pero meterla. la casa, vamos a ver, ¿dónde estaba? En Hornachos, Sí, en el pueblo. ya lo sé. En el pueblo. Pero es que yo pienso que todas las zonas que las casas están en el borde de ciudad, es más fácil que este tipo de bichos accedan a esas viviendas. Me parece a mí, a no ser que alguien la tuviera en su casa y se le escape, porque como ahora hay gente que colecciona de todo, entonces es que hay personas que tienen eso es lo que hay que ver, tipo, efectivamente, si esa este tipo de culebra bichos, es de la fauna de la sierra de Hornachos o es que es comprada y alguien se la ha escapado y está por ahí o ha estado que eso deambulando, también ¿no? pasa, que pero, también pasa, sí. Pero vamos, yo había escuchado en fin, eso. vamos a hablar de otra cosa. Hablamos del paro, de la noticia que también hoy ha sido protagonista en esta jornada de martes. El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo de Extremadura ha descendido en el mes de mayo en 4.062 personas, lo que supone una bajada del 4,15% con respecto al mes anterior, por lo que la cifra total de desempleados en la región se sitúa en 93.843. En términos interanuales, el paro ha descendido en la comunidad en 9.510 personas respecto al mismo mes de mayo de 2018, lo que representa una bajada del 9,30%, cifra que supera el descenso a nivel nacional. Por provincias, el paro ha bajado porcentualmente más en la provincia de Cáceres que en la de Badajoz si lo comparamos con el mes de abril, mientras que si lo comparamos con la cifra del mismo mes del año pasado, es en la de Badajoz en la que más desciende. Por sexos, hay 59.700 mujeres en paro frente a 34.773 hombres. Cabe destacar que la cifra de parados de larga duración también ha descendido con un porcentaje importante. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, Extremadura ha registrado casi 5.600 afiliados más en el mes de mayo que en el mes anterior, situando la cifra media en 400.721, lo que supone 10.995 más que en el mismo mes de 2018, un 2,82%. En Mérida el paro también ha descendido en 207 personas, lo que supone un descenso del 3,35% y sitúa la cifra total de desempleados en 5.958. En términos interanuales, esta cifra supone 633 parados menos que en mayo de 2018, un 9,6%. Bueno, pues estas son las cifras, los datos que se han registrado en el desempleo. Son buenas noticias porque Extremadura se mantiene por debajo de los 100.000 parados en la región, y en Mérida se baja por primera vez de los 6.000 desempleados, cifras que recuerdan al año 2018, al año antes de la crisis. Nino. Sí, a mí me llama mucho la atención cuando aparecen estas cifras, porque según seas gobierno o oposición, cuentas una película. Hay una realidad en España, y es que la crisis nos ha cambiado el sistema o el modelo de trabajo, y tenemos un modelo semestral. Hay 6 meses de vacas gordas y 6 meses de vacas flacas. Y según a quien te cuente la historia, si tiras de hemeroteca y te vas al año 2014, pues leerías una cifra como esta a algún dirigente del Partido Popular diciendo que son maravillosas, ¿no? Su trabajo era maravilloso. Hoy estas cifras, yo le he oído el comentario al equipo de gobierno de la Junta diciendo maravilloso, y al equipo del Partido Popular diciendo que son desastrosas. Son lo que tenemos en España, es una consecuencia de la crisis. La crisis cambió. Ahora dice, estamos a niveles de trabajo del año 2008. Bien. Con la misma calidad de empleo, ahí no entra nadie. Ahí no entra nadie en esa calidad de empleo. ¿Son malas las cifras de 84.000 desempleados en España? No. ¿Son malas las cifras de
desempleados en Extremadura? No. ¿Son malas las cifras de 200 desempleados en Mérida? No. Se ha bajado de los 100.000 en Extremadura, se ha bajado a los 6.000 en Mérida. ¿Está mal? No, está maravilloso. ¿Cuál es el problema? El problema es que dentro de 6 meses, allá por noviembre, empezaremos a oír datos desastrosos, ¿no? Porque vienen los 6 meses malos, porque tenemos una economía que se basa en los servicios principalmente. Y los servicios ahora vienen, la época buena empezó en Semana Santa y ahora vienen los contratos del verano. Tenemos una sociedad en la que estamos contratando, con todo el respeto del mundo, no, estamos contratando camareros y servicios. Yo a mí también todo esto me gusta mucho cuando oigo a la gente, todo oigo lo mismo, hay que cambiar el modelo productivo. Todo el mundo lo dice, hay que cambiar el modelo productivo. No he encontrado todavía a nadie que me diga cómo. Claro, hay que cambiar el modelo productivo. Claro, pero es que aquí pasamos de tener un modelo productivo hasta 2007 que lo basábamos en el ladrillo y que la gente salió de los institutos porque ¿para qué voy a estudiar si yo en el ladrillo gano más? A un modelo en el que ahora ya no hay ladrillo y en ese modelo productivo llevamos una serie de años en el que lo que hemos decidido es que bajar el precio o el valor del trabajo, y con ese valor del trabajo pues hay gente que está en esto, y ahora pues evidentemente viene la época buena y no nos vamos a negar. Un dato, simplemente me voy a permitir que esto diga, es que yo leí por ahí que desde que estaba Sánchez y que por el contrato de los 900 euros la economía española se iba a ir por el sumidero. Pues resulta que estamos con unos datos como porcentuales como los del año pasado sin estar Sánchez. O sea que los 900 euros parece ser que la prima de riesgo no ha bajado, o sea, no ha subido, perdón, encima ha bajado. La OCDE dice que el crecimiento de la economía española estaba dentro de lo previsto, incluso a lo mejor algo más, con lo cual los datos desastrosos que iba a hacer ese insensato de Pedro Sánchez, pues parece ser que no se ha caído, no se ha roto España, no se ha desgajado España, y ahora, pues en la época de las vacas gordas, pues tiene datos de vacas gordas. Pues España es lo que yo creo que lo que teníamos que estar hablando es de, ¿podemos cambiar el sistema productivo español? En lugar de decir que hay que cambiarlo, había que sentarse a empezar a cambiarlo. ¿Cómo? Ahí está la pregunta. Y enlazo con lo anterior y ya termino, con la educación. El modelo productivo se cambia con la educación. Y tenemos ejemplos, nada más que cito y no entro. Corea, por ejemplo, cambió su modelo productivo con la educación. Leo. La noticia es muy buena, o sea, yo el hecho de poder asegurar que el paro baja en nuestra comunidad autónoma es una noticia pues muy buena para los extremeños, porque si por algo nos hemos caracterizado los extremeños es precisamente por eso, ¿no? Por tener una de las tasas más altas de desempleo en España. Hasta hace bien poco, meses, Extremadura se están barajando cifras de un 22-52% de tasa de desempleo. Luego somos una de las comunidades autónomas con más tasas de desempleo. Andalucía, que está poco más o menos que nosotros, tiene una tasa de desempleo de un 21,08%, y Canarias, que también es otra de las tasas de desempleo más altas, pues está situado en un 21,03%. Y luego hay otras comunidades autónomas que desde siempre pues han tenido la suerte de tener las tasas de desempleo más bajas de España, como por ejemplo Navarra, pues tiene un 8,19%. Fíjate la diferencia que está ahora mismo entre Navarra en un 8,19% y Extremadura, que te estoy dando una cifra de un 22,5%. El País Vasco pues tiene un 9,62%. O sea, la diferencia es notable, ¿no? La Comunidad de Aragón, un 10,50%. O sea, es que hay tanta diferencia entre unas comunidades autónomas y otras que eso tiene que llevarnos a pensar ¿por qué no convergemos con el resto de España? O sea,
de acuerdo que tenemos unos problemas importantes, porque yo cuando estaba viendo estos datos de paro, por supuesto que ahora tenemos una cifra, lo último que ha salido, una cifra muy buena. Dicen, el empleo crece en 2019 solo en 4 comunidades autónomas y una de ellas es en Extremadura, que el empleo crece en 1,33%. Luego eso es un dato muy bueno porque es la primera comunidad con la tasa más alta de crecimiento. Y luego, en los últimos 12 meses también he visto que hay 3 comunidades autónomas con mayor porcentaje de ocupación, que son Castilla-La Mancha, con un 6,72%, Baleares con un 5,60% y Extremadura con un 5,31%. Luego, el hecho de que en los últimos 12 meses haya 3 comunidades entre las cuales se encuentra Extremadura, la noticia no puede ser más buena para los extremeños, porque nos está haciendo ver a ver si de alguna manera conseguimos el ir convergiendo con el resto de España. Yo entraba, como los datos, ya te digo, los partidos políticos, cada uno te dice, como decía Nino en su intervención, si gobierna uno te da una cifra y está muy contento, y si el otro está en oposición está muy molesto. Pero claro, yo después de ver estos datos tan buenos para Extremadura, de que crece el empleo y la ocupación, yo digo, bueno, entonces, ¿cuáles son las causas por las que nosotros no convergemos con el resto de España? Porque aquí tiene que haber algo. Lo que no puede ser es que ahora mismo tú vayas año tras año a las cifras de desempleo y nosotros siempre, si no encabezamos, estamos los segundos. Bueno, pues dentro de esas causas yo he encontrado, yo pongo causas del paro en Extremadura. Puede entrar cualquiera en internet y te dice, somos la región menos poblada de España, un 2,32% del total de España. Tenemos poca población. Tenemos la renta per cápita inferior a la media nacional en casi 8.000 euros. Bueno, la región menos poblada no, será con más dispersión geográfica. Región menos Hombre, Asturias más pequeña, Cantabria es más pequeña, La pues Rioja somos más la pequeña. menos poblada. Dispersión geográfica sí. Bueno, pues será o sea, en con relación más territorio, en relación al más territorio. Bueno, o sea, sí. A lo mejor en relación al territorio. Eso. Digo, porque hay comunidades más pequeñas, no por otra bueno, cosa. no, pero yo lo que sí te digo es que es que Navarra, fíjate los datos que te da de paro, un 8 y pico, Extremadura un 22. No, yo me refiero a la población. Vale. Bueno, población. Dicen que somos la región menos poblada. Otro apartado que te dicen, la renta per cápita es inferior a la media nacional en casi 8.000 euros. Extremadura tenemos una renta per cápita de 17.000 y pico euros y en el resto de España tienen casi 8.000 euros más. Tenemos un 96,60% de pequeñas empresas. Ese es el tejido empresarial que tenemos en Extremadura. Empresas que tienen como mucho hasta 10 trabajadores. Tenemos la menor calidad en la formación de sus habitantes. Desde 25 hasta 64 años, nuestra comunidad autónoma tiene la menor calidad de formación, un 57,3%, estando la media nacional en un 43%. Tenemos un aumento del riesgo de la pobreza, la tasa más alta por encima de la media nacional. En 2017 teníamos en riesgo de pobreza un 38,8% de población frente a un 21,6% en el resto de España. Las ventas minoristas de esas pequeñas empresas que tenemos de hasta 10 trabajadores se han desacelerado hasta llegar a tasas negativas. Y además, en el tema de las exportaciones, pues también ha habido una desaceleración de exportaciones y un aumento de importaciones. Nuestras exportaciones están en un 5% y las importaciones, lo que compramos, en un 10%. Entonces que me digan que el empleo crece en 4 comunidades autónomas y una de ellas Extremadura, para mí es una noticia estupenda, y que la empleabilidad estamos dentro de las 3 comunidades autónomas que más está creciendo, también es una noticia muy importante,
pero no dejo de pensar en esas 36.000 familias de parados que no tienen ningún ingreso, que es lo que pasa aquí en Extremadura, y más de 57.000 parados que llevan más de un año parados, también. Entonces, claro, los datos que vemos, pues por una parte son datos buenos, que yo me alegro muchísimo, porque pienso que se están haciendo las cosas muy bien cuando estamos ya entrando, ¿no?, en ese ranking de comunidades autónomas donde tenemos más empleabilidad, pero por otra parte observo que tenemos unas causas que nos llevan a tener esas tasas de desempleo que son muy difíciles de corregir. El ratio de industria en Extremadura es muy bajo. Es que no hay industria, hay muy poca industria. Claro, lo he dicho, y hay mucha pequeña empresa. Efectivamente, un 98%. O sea, es que es un 98%. Fijaos que son pequeñas empresas. Aquellas comunidades que tienen una fábrica de automóviles no tienen problema. No tienen problema. Valencia, claro. Cataluña, País Vasco, Castilla y León, claro, pero Galicia. Volvemos a lo que yo había empezado diciendo, modelo productivo. Es que aquí hay un modelo productivo de época franquista que no hemos cambiado. En los años 60, una decisión política del régimen fue que había que potenciar la industria en el País Vasco y en Cataluña, porque allí que había catalanes, si los llenábamos de españoles, comillas españoles, pues los catalanes y los vascos son tan españoles como los demás, pero si los llenábamos de andaluz y de extremeños, el concepto vasco y catalán se diluía. ¿Y dónde se llevaron las empresas? Y no fue así tampoco. No, ahora hemos visto encima. Claro, los hijos se llevó todo para allá. Y ahora tú coges un mapa industrial de España y ves que la costa mediterránea tenemos Algeciras, el segundo o tercer puerto de Europa, Valencia, el segundo o tercero, por se lo disputan los dos, sí. Barcelona, el quinto. Es decir, en una franja hay los tres principales, de 6 puertos europeos, 3 principales están ahí. ¿Dónde se van a poner las industrias? Pues allí. Es muy difícil que una industria venga no solo a Extremadura, sino a Toledo. Yo creo que la ecuación es al revés. Es decir, se creó industria allí y por eso los puertos subieron. Bien, no te voy a discutir eso, pero el modelo productivo está ahí y el modelo productivo está en el País Vasco. Y ahora hay que cambiar aquellas tendencias. Y es muy difícil cambiar esta tendencia, porque tú has dicho, donde se pone una fábrica de coches, las industrias auxiliares están allí. ¿Quién se va a venir a poner una fábrica aquí? Decíais datos, las empresas extremeñas son el 5% de todas las que hay en España. En Extremadura hay 35.000 empresas que no tienen trabajadores autónomos. Con 1 y 2, el 29%, en España el 40%. Mirad, en Extremadura, empresas que tengan 70 trabajadores es el 0,1. Claro, de 100 a 200 es el 0,04. Es que no hay. Pensar por un momento una industria en Extremadura que tenga más de 100 trabajadores. Nos cuesta encontrar. Yo puedo pensar en la Diter, en Zafra. Sí. Y me cuesta... Alguna que otra fábrica. Alguna de las que tenía Gallardo, sí, que a lo mejor ya no. Y poco más. Es decir, hay un modelo productivo en el que hay que darle la vuelta porque se está muy localizado y entonces tenemos... Hay alguien por ahí que decía que... permitidme que lea la frase. Para un optimista las crisis son oportunidades, pero claro, las oportunidades tienen que estar con infraestructuras, ¿no? Y aquí lo hemos puesto otras veces. Habéis oído por ahí, habéis dicho que Aragón sigue creciendo. Aragón tiene la plataforma logística en Zaragoza, maravillosa, situada a medio camino entre Valencia, Barcelona, Bilbao y Madrid. La plataforma logística esta nuestra, que tenía que estar desde 2005 y todavía anda por ahí peleándose, porque nosotros tenemos que conseguir que vengan del puerto de Sines, que vengan del puerto de Huelva, que vengan del puerto de Algeciras. Y voy a meter una clavada aquí que me ha resultado curioso. Hoy lo he leído en el Hoy. Pues estamos hablando de paro y de trabajo. Dice el Hoy: el sector de la fruta no encuentra mano de obra para garantizar la recolección. A mí que me lo expliquen.
Estamos hablando de paro, ¿no? Y se ha cubierto con mano de obra migrante. Pero la noticia del hoy es que la fruta no tiene gente para recolectarla. Yo no lo acabo de entender. Eso no lo entiende nadie. Lo que pasa, Nino, es que... hoy hay que decir, el secretario general de Empleo, creo que es el secretario general de Empleo, ha comparecido para hablar de los datos del paro, y a una pregunta precisamente sobre este tema, que ayer fue denunciado por alguna organización agraria extremeña, decía que es que los trabajadores de Tierra de Barros temporeros ya no se van a Vegas Altas o a Vega Baja a la fruta, se quedan en Tierra de Barros, no van. También es cierto porque los salarios tampoco son... Pero no se van porque tienen trabajo. Se supone. Con lo cual, alguien puede entrar a hacer ese trabajo, ¿no? Mira, Nino, tú estabas hablando antes decías, es que nuestro sistema productivo no ha cambiado desde los años 60, efectivamente. Yo creo que Extremadura, yo siempre he escuchado decir, y a mí eso me enorgullecía, decía, somos la despensa de Europa. Y yo cada vez que escuchaba eso de despensa de Europa, yo decía, pues sí, porque nosotros tenemos un tejido agrario y ganadero en extensión importantísimo. O sea, es que nosotros ahora mismo, en ese sentido, claro que somos la despensa de Europa. Pero por otra parte, claro, ¿qué problema tenemos? Si nosotros nos basamos en un sistema productivo agrícola y ganadero, como ha tenido, que yo recuerde, ¿no?, Extremadura desde hace muchísimos años, muchos años, no de los años 60, sino mucho antes de los años 60, entonces, claro, ese sistema hoy en día pues está requiriendo una mano de obra que hay que pagarla. Y yo escucho siempre en televisión a todos los ganaderos y agricultores decir que les pagan 4 perras por sus productos, que es que ellos no cubren costes, que es que hay veces... Claro que hay pelea. Ayer se escenificó una pelea entre diferentes organizaciones agrarias, entre la Unión de Extremadura, que criticaba a Saja y a COAG por haber firmado el convenio en el campo, que supone el incremento del 22% de los salarios del campo. Y digo que se pelean entre ellos porque unos lo han subido y otros critican que se suba. Pero mira, yo, todos estos sindicatos agrarios, al igual que los no agrarios, veo que tienen un ramalazo político exactamente igual que los partidos. Luego, entonces, de las declaraciones que me están haciendo, ellos se pelean entre ellos, tal, sí, para mantenerse como están, punto. O sea, yo en ese tema ya vengo de vuelta, ¿eh? Entonces, yo por ahí, sus declaraciones, como decía Nino antes en un principio, dependiendo del que gobierna, así te dice si hay más paro o hay menos paro, y de quién es la culpa o de quién no es la culpa. Yo lo que te digo es que si nuestro sistema productivo es agrícola y ganadero, como ha sido de toda la vida, y hoy en día esos salarios están en esos precios, es que no se cubren gastos. Y entonces yo he escuchado que muchas explotaciones es que se dejan que se deja la fruta que se pudra muchas veces porque ni hay mano de obra, y si la hay es tan cara que tampoco le tiene interés a ese cuenta a ese agricultor. Y con respecto a lo que decía Nino, es que en los años 60 se hicieron esas grandes industrias en el Mediterráneo, en Barcelona, en el País Vasco, en tal, Cataluña. Bueno, pero es que yo no voy a los años 60 porque allí se hicieron esas industrias y a Extremadura, bueno, pues vinieron unos buenos sistemas de regadío, unos embalses importantes que quizás de por ahí podíamos haber trabajado en esa, conseguir bueno, pues un beneficio eléctrico, siempre y cuando luego todas esas empresas hubieran cotizado aquí en Extremadura y pagarán sus impuestos en Extremadura. Lo que no podemos es tener las puertas abiertas de nuestra tierra a todo el que quiere venir a poner el chiringuito que sea, pero luego esa empresa declara en el País Vasco, declara en Madrid, declara en... Y claro, eso es a lo que yo creo que no hay derecho, y para eso ya llevamos 40 años de democracia. Es que no lo olvidemos, nosotros, nuestro sistema de comunidades autónomas y nuestra democracia empezó hace 40 años, y sin embargo no hemos convergido, ni hemos convergido en empleo, ni en industrias, hemos tenido grandes industrias. Es más, yo recuerdo una Mérida que se llamaba Mérida Industrial, porque tenía muchísimas empresas. Es que Mérida tenía todas empresas de primer nivel, tenía el matadero, tenía la corchera, tenía la algodonera, tenía Cepansa, Mérida tenía de todo, y sin embargo se dejaron venir abajo ese sistema industrial que tenía Mérida.
ese capital tan importante, que vinieron grandes empresarios y montaron aquí sus industrias. Teníamos la Cruzcampo, teníamos el Gavilán, teníamos el Águila, teníamos la Casera, y no quiero seguir hablando, porque la gente de Mérida sabe muy bien de lo que estoy hablando. ¿Y por qué se fueron esas industrias? Porque a nosotros nos faltó políticos aquí, pero políticos ya en democracia, que estuviera pidiendo lo que se nos había quitado a Mérida y que se estuviera reclamando que esas industrias o continuaran, bueno, hasta, ¿cómo se llama? Celtia, había otra, el oxígeno, bueno, es que era tal la cantidad, la Mérida industrial que yo conocí de niña, que yo escuchaba y que veía las empresas que había, vamos, ese tejido industrial se destruyó, y ahí es donde falló, bajo mi punto de vista, nuestra comunidad autónoma, en haber permitido que el tejido industrial que tenía la ciudad de Mérida es que se desintegrara, porque nunca más volvimos a ser la Mérida industrial de entonces. La comunidad, Leo, se fue, las industrias se fueron a principios de los 80, la comunidad empezó en el 82, no le echemos mucha culpa a la comunidad, porque pues estaba empezando. Y ahora, cuando hablamos de la comunidad autónoma, que dice que no sirve para algo, mira para qué sirve, para converger. ¿Pues serán los demás? Déjame que te dé. En los años 80, la renta per cápita extremeña y la renta per cápita del País Vasco, la diferencia era de 3. 3 veces. La renta per cápita del País Vasco era 3 veces la extremeña. Hoy es el doble solamente. Con lo cual se ha convertido. Un poco más del doble. Porque los datos que yo he dado antes, la renta per cápita en Extremadura es de 17.262 euros y en el resto de España son casi 8.000 euros más. Luego te vas a 25. Bueno, quiere decir que ha convergido. Se ha acercado. El problema es que estábamos muy lejos y nos cuesta más. Y nos cuesta más porque estábamos muy lejos, estábamos 3 veces. Y por mucho que yo corra, el otro está corriendo también. Y entonces he conseguido de que me saque 3 veces mi altura, ahora me saca 2, con lo cual estoy llegando. Que el ritmo es el que a mí me gustaría, no, pero estamos convergiendo. Y otra cosa, muchas empresas de Extremadura se fueron porque sus empresarios se la llevaron. Aquí estamos, yo no tengo ningún problema, a mí, el socialista aquí soy yo, Pero la comunidad autónoma ha ayudado a muchos empresarios 82, hoy en día. Leo, no, en Mérida se fue en los años 80. Pero perdona, la Casera, todo se fue a principios de los 80. Pero como comunidad no había nada. Como comunidad autónoma se ha ayudado a muchos empresarios a que se implanten en Extremadura y se les ha ayudado a sus empresas. ¿Por qué no se les ayudó a los que se fueron? Que tú estabas hablando de Mérida, ninguna. Porque estaban antes, son de los años 60. Y cuando la comunidad llegó aquí se encontró un baldío, porque se fueron. Se fue el Águila, se fue la Casera, se fue la Cruzcampo, desapareció la hilatura, el matadero se lo vendimos la marca por 4 perras. La comunidad cuando llegó se encontró ya un baldío. Y otra cosa que decías, dice que nos llaman la despensa. Sí, el problema no es la despensa, tenemos que ser la comercializadora. Y cuando seamos la comercializadora, sí, porque nada sirve, y lo hemos hablado aquí más veces, ¿no? Tenemos un magnífico arroz ahí al lado, ¿no? En Santa Amalia, pero cuando vas al supermercado lo compras con una marca de Valencia. Claro. Entonces el asunto no es la despensa, sino es la comercializadora. Y con el ganado nos pasa lo mismo, con el cerdo nos pasa lo mismo. Salen vivos de Extremadura cuando se tenía que comercializar aquí todo. Totalmente de acuerdo. Cierto, y se mata en Guijuelo y en otras denominaciones de origen. O se crían en las fincas nuestras y luego se los llevan a otra comunidad autónoma y les están poniendo el sello, claro, de Jabugo. Bueno, muchos no son de Jabugo, son de aquí. Y esa es la pena, Nos vamos, señor, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros su análisis y su opinión. Gracias a Nino, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Gracias también a Leonor, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Y también le instamos a que mañana, de nuevo, sean fieles a la cita, en torno a las 10 menos cuarto de la tarde, noche, en TDT y en redes sociales. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.